o los que no hayan podido entrar puedan visualizarlo también. Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy, semana 4 de nuestro curso de Comunicación 2, vamos a tener la evaluación continua, número 1. Esta evaluación es fuera del horario de clases. Es decir, que vamos a desarrollar un tema en esta hora y media y luego vamos a tenerla para desarrollar la evaluación. En primer lugar, quisiera comenzar revisando lo que es la rúbrica de la evaluación, para que todos tengamos el conocimiento de qué es lo que se espera y se busca con esta evaluación. Como habíamos señalado el día de la presentación del curso, existe un logro de aprendizaje que abarca para esta primera evaluación, ¿no? Y este logro comprende las propiedades textuales y las reglas de tildación. Como recordaremos, las propiedades textuales son coherencia, cohesión y adecuación. Estas propiedades están presentes en todo buen texto. Y en el primer caso de la coherencia, abarca un solo tema. Y este tema se desarrolla de manera jerárquica, respetando el orden lógico de las ideas. Es por eso que vamos de lo general a lo particular. En el caso de la cohesión, vamos a tener que usar diversos mecanismos, elementos, para lograr que las ideas se integren de manera adecuada. Para ello podemos usar, como ya ustedes saben, la sustitución, la repetición. Podemos emplear también lo que es la supresión de ideas y el uso de conectores y signos de puntuación. En el caso de la adecuación, consiste en pensar en el hablante y a partir de eso, de pensar en la persona a la que le vas a dirigir tu texto, a partir de eso, plantearlo para que el mensaje sea claro y preciso. También considerarás en la adecuación el hecho de que utilizarás o tendrás una intención comunicativa. Hemos visto acerca de las reglas de tildación. Hemos visto en qué casos tildamos una palabra aguda, grave, una palabra esdrújula, sobre esdrújula. Hemos visto también la tildación especial, el hiato acentual, la tilde diacrítica, la tilde en las palabras compuestas. El día de hoy vamos a ver 3 elementos de cohesión, como son la anáfora, la catáfora y el elixis. Pero eso lo veremos en el transcurso de la clase. Esos son los contenidos que hemos revisado a lo largo de estas 4 semanas. Dentro de la evaluación, que la he planteado como un cuestionario, está el hecho de que ustedes entreguen un texto que sea coherente, que las ideas estén cohesionadas y sobre todo donde exista una aplicación adecuada de las reglas de ortografía. Es decir, que no puede haber errores de tildación. Esta será la 4ª pregunta dentro de lo que es nuestra evaluación continua, que como les había señalado, es un cuestionario. ¿Qué es lo que vamos a ver y qué es lo que se espera en relación a las propiedades del texto, sobre todo de la coherencia? Como ustedes saben, en primer lugar, al redactar, ustedes van a tener en cuenta estas propiedades para elaborar un buen texto. Recuerden, escogerán un tema y lo desarrollarán de manera lógica. Puede ser su intención narrativa, puede ser expositiva, descriptiva. Ustedes pueden escoger qué tipo de texto quieren redactar y cómo lo quieren expresar o cuál es la intención que persiguen con este. También tendremos que
ustedes sean capaces de escribir sin errores de tildación. Es decir, que las palabras agudas lleven tilde cuando requieran. Si es que terminan en consonante, NS o terminan en vocal. Que tengan también presente cuando tildamos las palabras graves, las palabras esdrújulas, sabemos que todas se tildan. Las palabras sobre esdrújulas se tildan también siempre, pero cuando se tratan de palabras compuestas van a haber algunas excepciones. Hemos visto acerca del hiato acentual. Sabemos que en el caso del hiato acentual, la mayor fuerza de voz recae sobre la vocal cerrada. Por lo tanto, divide en dos sílabas donde la vocal abierta queda libre y la vocal cerrada se une a la consonante. Y entonces habíamos visto eso, habíamos visto algunos ejemplos como el hecho de algunas palabras como biología, filosofía, ferretería, María, que son palabras en las que existe hiato acentual. Y debido a este hiato acentual, se tratan de excepciones de palabras graves, porque las palabras graves no deberían tildarse cuando terminan en vocal. Sabemos que existen palabras que tienen diferentes funciones y debido a estas funciones que tienen estas palabras, estas tienen que acentuarse, a pesar de tratarse de monosílabos, como por ejemplo el pronombre personal él, para diferenciarlo del artículo él. ¿Cómo identificamos si se trata del pronombre o del artículo? A partir del contexto en el que aparece la palabra. Si acompaña a un sustantivo, sabemos que se trata del artículo. En cambio, si está al lado de un verbo o de un adjetivo, se trata del pronombre. También hemos visto, o vamos a ver el día de hoy, 3 mecanismos o elementos de cohesión. Como sabemos, la cohesión es esa propiedad por la cual empleamos Miss, buenas ciertos noches. recursos. ¿Me Y buenas escucha? noches. Sí, sí, te escucho. Disculpe que le interrumpa, Miss. Soy Zárate. Le acabo de escribir por interno al team por una emergencia. No sé si lo podría leer. Ya. A ver, permíteme un momentito. Gracias. A ver, no logro encontrar tu mensaje. A la vista, baby. A ver.
Zárate, no logro encontrar el mensaje que me has enviado. Qué raro, Miss. A ver, déjame, estoy volviendo a entrar a ver si es que lo visualizo. Le estaré enviando al chat equivocado. Ah, ¿Ya lo puedo encontrar? ya, sí, ya lo encontré. Ya. Sí, lo voy a tener presente. Ya. ¿Cómo es que te estás sintiendo ahorita? Ahorita súper mal, por eso me tengo que retirar porque me van a llevar Sí, nuevamente al hospital. sí. Entonces, te escribo más tarde o mañana para saber cómo has seguido. Ya, no te preocupes. En este caso, ¿cómo se llama? S- Se puede reprogramar la evaluación por tratarse de estado de salud. Ok, Miss, muchas gracias. Ya, no te preocupes. Ok, muchas gracias. Me retiro hasta mañana, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Entonces, chicos, como les estaba comentando, hoy vamos a ver acerca de estos elementos de cohesión. Chicos, sé que actualmente tenemos que tomar todas las medidas de precaución para evitar contraer el COVID. Nosotros sabemos que debido a los espacios que concurrimos, debido al trabajo, podemos contagiarnos, ¿no? Y sobre todo no tener en cuenta de que quizás hay personas más vulnerables que nosotros al interior de nuestras familias. Entonces, por ellos también tenemos que cuidarnos. Ya, solamente quería decir eso, ¿no? Y en el caso de que contrajeran la enfermedad, comuníquese inmediatamente con SAE. Yo, por ejemplo, o con el profesor que tengan clase, ¿no? Para que se informe y así puedan tener en cuenta para que puedan rendir la evaluación más adelante, en el caso de esta semana, ¿no? Que estamos con las evaluaciones continuas número 1. Bueno, chicos, vamos a continuar. Como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a ver este tema y dentro del texto que van a crear debe visualizarse estos elementos de cohesión. Entonces, esto es en relación esto es en relación a la rúbrica de evaluación de la continua número 1. También quería mostrarles lo siguiente. Su compañero justamente había enviado una captura de esto. Aquí tenemos la evaluación, o sea, ¿no? La presentación de lo de la evaluación continua nos indica que tenemos 2 intentos permitidos debido a que puede fallar la internet, puede cerrársenos el cuestionario antes, entonces para que no se presente ningún tipo de problema, ¿no? Y si se presenta podamos no vernos afectados, por eso tenemos 2 intentos permitidos. La evaluación va a abrirse, va a estar disponible a partir de las 7:45 del día de hoy hasta el sábado a las 23:59. Entonces, tienen todo ese tiempo para buscar el momento adecuado para rendir la evaluación, sin que se presente ningún contratiempo. Lo que les sugiero es si la internet es inestable, busquen conectarse a través de un cable o acercarse al router de manera de que
tengan buena señal. Pedir por un momento que nadie se conecte para que no tengan complicaciones al momento de rendir la evaluación también es una opción. Entonces, como pueden observar, el cuestionario está conformado por 4 preguntas. La primera pregunta es de verdadero o falso. Tenemos una pregunta de emparejamiento y una de opción múltiple. La cuarta pregunta es donde tú vas a redactar un relato donde se observe que es coherente, está cohesionado, está bien escrito, no cuenta, o sea, que la tildación la has aplicado de manera correcta, que se vea la cohesión porque has empleado alguna catáfora, alguna anáfora, si ha sido necesario colocar comas que indiquen que has suprimido información porque se sobreentiende. Entonces, no está de más decir que tienes que usar conectores, que debes evitar la redundancia. Entonces, como les mostraba, este es el cuestionario de la evaluación continua 1. No sé si es que tienen alguna pregunta en relación a la evaluación, en relación al cuestionario. Quizás algo no ha quedado claro, menciónenlo porque quizás tu duda no es solamente tuya, sino que más de una persona tiene la misma pregunta. Entonces, no tienen ninguna pregunta. Si tuvieran alguna complicación, qué sé yo, rendí el primero y se me cerró, quise hacerlo el segundo intento y también se cerró y no lo pude enviar, inmediatamente envíen un mensaje a través del Teams para buscar una solución, porque sé que puede presentarse este tipo de problemas y la idea es que nadie se vea perjudicado. Entonces, como todo está claro, entonces vamos a comenzar con lo relacionado a nuestro tema del día de hoy. Ya, me dicen, me confirman de que todo está claro. ¿Alguna vez han escuchado el término anáfora? ¿Saben a qué se refiere? Ya. Son elementos que nos permiten cohesionar ideas. Vamos a pasar entonces a revisar el material de la clase del día de hoy. Aquí me están diciendo, es la repetición de palabras. Me están preguntando. Vamos a ver qué es la anáfora. Entonces, el día de hoy vamos a revisar lo que es anáfora, catáfora y elipsis. Sabemos que el logro de aprendizaje para toda esta primera parte comprende las propiedades textuales y las reglas de tildación. Observemos aquí.
un voluntario o voluntaria que pueda leer esta diapositiva? Sí, existe una figura retórica que consiste en repetir, que se denomina anáfora. Pero vamos a ver en gramática a qué nos referimos cuando hablamos de anáfora. Entonces, a ver, un voluntario, voluntaria. Yo la hago, profe. Gracias. Observamos y respondemos. ¿Cómo podrías mejorar el siguiente texto? Maradona es uno de los mejores jugadores de fútbol a nivel mundial. Maradona tiene una gran cantidad de admiradores en Argentina y Maradona tiene una gran cantidad de admiradores en otros países. Asimismo, Maradona es una persona polémica, pues en muchas ocasiones Maradona ha hecho declaraciones incómodas para incontables personas. Las declaraciones incómodas han hecho que se gane la antipatía de incontables personas. Por otro lado, Maradona tiene un problema de adicción a la droga, por lo que Maradona está tratando de luchar contra la adicción a la droga. A pesar de las declaraciones incómodas y la adicción a la droga, Maradona sigue siendo un ídolo. Muchísimas gracias. ¿Este texto será coherente? No. No, profesora. Se repite mucho Maradona. Recordemos que cuando hablamos de coherente, estamos haciendo referencia a la propiedad que dice, aborda una unidad temática, es decir, aborda un solo tema y va de lo general a lo particular. ¿Cumplirá con eso? No. Y la otra propiedad es la de la cohesión, donde las ideas están integradas entre sí. Donde para unir estas ideas hago uso de algunos recursos o algunos elementos, como la sustitución, el uso de los signos de puntuación, los conectores, la supresión o elipsis. ¿Qué es lo que está fallando en el texto? ¿El desarrollo de un solo tema o la forma en que se integran las ideas? La forma. ¿Cómo se integra las ideas? Entonces diremos que no existe cohesión. Miss, también repite mucho la palabra Maradona. Claro, lo que ocurre es que cuando hay redundancia, cuando repetimos algo una y otra vez, restamos cohesión al texto. Parecen oraciones ahí, una tras otra. Claro, ¿no? Son oraciones, podríamos decir que se tratan de oraciones que están unidas a través de un punto y seguido. Ahora, vamos a desarrollar la clase y luego pediremos a 3 personas, o sea, a los 3 primeros que envíe, vamos a compartir su trabajo acerca de cómo cohesionar el texto de manera adecuada, haciendo uso de lo que vamos a ver el día de hoy y de lo que vieron en el ciclo anterior. Entonces, cuando hablamos de anáfora, hacemos referencia a la palabra o palabras que asumen el significado de una parte del discurso que ha sido mencionado antes. ¿Cómo podríamos decirlo de otra forma? Cuando yo ya mencioné al sustantivo y tengo que volver a hacer referencia de esta persona, no lo hago a través del sustantivo, sino recurro al uso de un pronombre. Fui a visitar a Sandra.
pero no la encontré. La nos recuerda a Sandra. Está volviendo a mencionar a Sandra a través de un pronombre. ¿Dónde está Luisa? La vi en el salón. La representa a Luisa. El obsequio es magnífico. Tienes que verlo. Aquí tenemos lo unido al verbo que hace referencia al obsequio. En lugar de decir, tienes que ver el obsequio, digo, tienes que verlo. Se sobreentiende que estoy refiriéndome al obsequio porque lo mencioné al inicio. Entonces, primero menciono el sustantivo y luego lo sustituyo, lo reemplazo. ¿Por quién? Por un pronombre. ¿Solamente por un pronombre? No. Si bien las relaciones anafóricas pueden hacerse a través de pronombres personales, también puedo usar un pronombre demostrativo, puedo usar un adverbio o un sinónimo. Entonces, por ejemplo, Luis y Enrique son buenos amigos. Ellos siempre están juntos. Ellos hace referencia a Luis y Enrique. Tenemos aquí el uso de un pronombre demostrativo. Las pinturas que se conservan en las cuevas de España representan con increíble exactitud bisontes, caballos y ciervos. Estas representaciones están realizadas con pigmentos extraídos de la tierra. Estas, ¿a quién está sustituyendo? A las pinturas. A las pinturas. ¿Por qué no podría estar reemplazando o sustituyendo a bisontes, caballos y ciervos? Porque ahí mismo dice estas representaciones, o sea, se está refiriendo a las pinturas. Porque las pinturas es verbo, bro. Porque las pinturas son femenino y están en plural. Si yo hubiera colocado en lugar de estas, estos, cambiando un poco la oración, podría referirme a los caballos, a los bisontes y los ciervos. Por ejemplo, las pinturas que se conservan en las cuevas de España representan con increíble exactitud bisontes, caballos y ciervos. Estos han sido realizados con pigmentos extraídos de la tierra. Estos, el pronombre demostrativo, me indica que es masculino y está en plural. Por lo tanto, sería o estaría haciendo referencia a los animales que fueron representados. Entonces, cuando nosotros realizamos una anáfora, debemos tener presente cómo está expresado el sustantivo. Si está expresado en singular y en femenino, tengo que mantener que el pronombre a usar sea en singular y sea femenino. Si está expresado en plural y masculino, tengo que buscar un pronombre que sea masculino y esté en plural. Por eso tenemos que cuidar mucho cuando nosotros escogemos el pronombre para reemplazar dentro de la oración. Recordemos, primero mencionamos el sustantivo y luego lo reemplazamos. Puedo reemplazar por adverbios. Puedo reemplazar por adverbios de modo, de lugar. En este caso es un adverbio de lugar. Aurelio nació en Arequipa. Allí pasó gran parte de su niñez. Allí hace referencia a
Cuando uso allí, ¿a quién estoy? Arequipa. Arequipa, correcto. Entonces, tenemos aquí este adverbio de lugar, pero también si se hace necesario mencionar nuevamente al sustantivo, puedo recurrir al uso de sinónimos. Recordemos que los sinónimos son aquellas palabras que tienen similar significado. Las serpientes generalmente causan temor en la mayoría de las personas. Sin embargo, los ofidios también son animales que debemos proteger. Ofidios es otra forma de decir serpientes. ¿Alguien que pueda recapitular hasta aquí lo que se ha explicado, por favor? Miss, pues que no caigamos en la redundancia y que una palabra como sujeto o podemos reemplazarlo con un artículo, si es algo material, una cosa con un sinónimo, el lugar también con un artículo como allí, o sea que podemos cambiarlos con adverbios, con sinónimos, con otros artículos o hasta con conectores que también dan a entender, ¿no?, de quién uno esté hablando. Está parcialmente bien tu respuesta. ¿Por qué digo parcialmente? Recordemos que lo que hemos usado no son artículos, sino son pronombres. El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo. Las serpientes, es un artículo. En cambio, y justamente, ¿se acuerdan de la tilde diacrítica que nos servía para diferenciar el pronombre del artículo? En el caso de la, en estas oraciones, estamos hablando de un pronombre personal en tercera persona. En tercera persona cuando se trata de un femenino y en el caso de lo cuando se trata de un objeto. Pero en estas situaciones son pronombres. Pronombres personales en tercera persona, ¿no? También ellos es otro pronombre personal. Pero lo que tú señalabas es muy cierto. Cuando hemos mencionado ya al sujeto, sustantivo, usemos más el término de sustantivo, porque cuando hablamos de sujeto estamos hablando de, o podría confundirse con la parte de la oración que hace referencia a una persona, animal o cosa. Entonces veámoslo más como un sustantivo, en este caso sustantivos propios, ¿no? En el caso de donde hemos usado los pronombres demostrativos, estamos hablando de un sustantivo común, pinturas. Entonces, siempre que hemos mencionado ya al sustantivo y lo tenemos que volver a hacer, empleamos para ello lo que son los pronombres, que pueden ser personales, demostrativos. Podemos usar los adverbios y los sinónimos. Eso es una anáfora. La catáfora es al revés. En el caso de la catáfora, primero aludimos a través de un pronombre, aludimos a un sujeto o algo que va a ser mencionado después, ¿no? Aludimos a un sustantivo o a varios sustantivos. Por ejemplo, les he dado a tus primos mi dirección. Les está refiriendo o haciendo referencia, está
aludiendo a tus primos. Todos estaban en casa. ¿Quiénes eran todos? Mi padre, mi madre, mis hermanos. Todos está aludiendo a algo que se va a mencionar después. Y eso son los sustantivos. Mi padre, mi madre y mis hermanos. Esto es lo que dijo. Esto hace referencia al mensaje. Me voy, pero volveré. Entonces, aludimos, mencionamos. En el otro, mencionamos y sustituimos. Entonces, para aclarar un poco esto, vamos a visualizar un video. Me señalan si es que se escucha, ¿ya? La anáfora y la Sí, escucho, Miss. catáfora son dos conceptos lingüísticos tan sencillos que los usamos prácticamente en casi todas nuestras conversaciones. Vamos pues a explicar en qué consisten. Cuando estudiamos los textos en lengua, hablamos de procedimientos de cohesión que se usan para unir las oraciones de un texto y que son los que nos ayudan a darle orden y coherencia. Pues bien, la anáfora y la catáfora no son más que mecanismos de cohesión que usamos para evitar repetir una palabra varias veces y también, en algunos casos, por el principio de economía lingüística, es decir, para decir con menos palabras la máxima información. Así, la anáfora se define como un término que hace referencia a una parte anterior del discurso. Y la catáfora es al contrario, la anticipación de lo que va a venir en el discurso. Pero la mejor forma de entender esto es con ejemplos. En la oración, Juan es puntual, pero él llegará hoy tarde, vemos que él, en la segunda proposición, se está refiriendo a Juan, pero en vez de decir Juan, usamos el pronombre él. Pues esto tan simple es una anáfora, la sustitución de este nombre por un pronombre, de un nombre que ha aparecido anteriormente. Otro ejemplo, Luisa y Carlos fueron a la fiesta y allí los detuvieron. Aquí observamos que los actúa como una anáfora, pues sustituye a Luisa y Carlos. A la par, también encontramos el adverbio allí, que también es una anáfora, porque está sustituyendo a fiesta y está después de haberlos nombrado. La anáfora se forma porque sustituimos con diferentes palabras, generalmente nombres y adverbios, lo que ya hemos dicho, para evitar la repetición y hacer el lenguaje más rico. Veamos ahora ejemplos de catáfora. Le dije a María que iríamos a la playa. Aquí observamos que el le está sustituyendo a María. Ese le se refiere a ella, la está anticipando. Eso tan simple es una catáfora. Veamos otra. Confesó todo, el hurto, el rapto y el crimen. Aquí podemos observar que todo está anticipando y se refiere a el hurto, el rapto y el crimen. Por último, hay que decir que existe una figura literaria que se llama también anáfora y que en muchas ocasiones los alumnos la confunden con este mecanismo de cohesión. La anáfora literaria consiste en repetir al inicio de un verso la misma una o varias palabras que hemos dicho en el verso anterior. Recuerda que una es una herramienta para analizar desde la perspectiva lingüística y la otra
desde la literaria. Pues hasta aquí, amigos, la clase de hoy. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda que tenemos cientos de vídeos en el canal para seguir profundizando en la cultura y en el saber. Ya sabes, si te ha gustado nuestro programa, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte. Creo que con este video creo que ahora sí con este video ha quedado más claro sí, como me señalan, se ha entendido todo, ahora sí, muy bien, ¿no? Porque este video uno que nos da más ejemplos y nos permite visualizar. Entonces, ya sabemos en qué casos se trata de una anáfora y en qué casos de una catáfora. Ya. Ahora vamos a hablar de la elipsis. En el discurso va a haber momentos en los que hay información que no es tan importante o que se sobreentiende y entonces tenemos que eliminarlos. Tenemos que suprimir esta información. Pero como estamos suprimiendo información, debemos dejar indicado que había algo ahí que hemos eliminado y lo dejamos indicado con una coma. Pues esta coma elíptica nos va a permitir darnos cuenta que se ha suprimido una idea. Juan estudia matemática y su hermano química. Hemos suprimido estudia porque no es necesario que esté dentro del texto, porque se sobreentiende que él estudia química. Y por lo tanto lo dejo indicado solamente con una coma. Hoy iré a estudiar, pero mañana no. Estoy haciendo referencia a que no iré. En este caso, ¿dónde o con qué estoy indicando que he suprimido el verbo iré? Ese punto que he puesto después de no me recuerda que he eliminado la palabra iré. Pero, ¿qué tipo de conector lógico es? ¿Qué señala pero? Una negación, o sea, algo negativo. Ya, sí, está negando que vamos a realizar una acción. Pero cuando tenemos dos ideas que donde Una contradicción. Contradicción. ya, recordemos que
lo habíamos visto en el ciclo anterior como oposición, ¿no? Se trata de una oposición, pero es un conector adversativo, ¿no? Que nos indica una oposición. Hoy iré, mañana no. Más mañana no iré. Entonces, como se sobreentiende que no iré, simplemente coloco no y un punto y termino la oración. Jorge lleva la ensalada. Karen, el postre. ¿Por qué no he colocado la coma después de escribir Karen? ¿Y cómo debí haber presentado esta oración? Ya me dice porque no tiene conector. No puedo colocar. A ver, alguien. Se activó el micro, pensé que iban a participar. Ya. ¿Podría colocar después de Karen una coma? No, porque no tendría coherencia. Si coloco una coma después de Karen, daría a entender que puedo excluir ese término y en nada varía la oración, y no es así. Si voy a usar una coma elíptica, tendría que, en lugar de colocar una coma después de ensalada, colocar punto y coma, y después de Karen, colocar recién la coma. Y si solo se pone y, es como Jorge lleva la ensalada y Karen el postre. Claro, puedo usar esa conjunción también. Puedo usar la conjunción para señalar la idea, ¿no? Para expresar la idea. Jorge lleva la ensalada y Karen, en ese caso, podría usar la coma elíptica, el postre. Mucho depende, cuando redactamos, mucho depende de cómo queremos expresar una idea. Cuando queremos darle más énfasis a algo, utilizamos un punto, porque el punto nos permite como que retomar aire y expresar la idea con mayor fuerza. Exacto, ¿no? Nosotros utilizamos la elipsis con la finalidad de no caer en redundancia. Lo que se busca es no redundar, no volver a utilizar palabras que ya hemos empleado. Y antes de hacer este ejercicio, vamos al de Maradona. Ahora sí, después de haber escuchado y visto el video, podemos aplicar recursos o elementos de cohesión para organizar mejor estas oraciones. En otras palabras, para hacer que estas oraciones se conviertan en un texto. Vamos a dar 5 minutos, 7 y 10, deben estar ya presentando sus trabajos para analizar los 3 primeros. Todos los trabajos son considerados, pero los 3 primeros van a ser los que veamos en las diapositivas para poder analizarlos.
Ya quieren que les envíe por el chat, lo voy a copiar y se los envío. Sí, se estaba copiando. Ah, ya. Lo que pasa es que me pidieron que por favor se los pase por el chat, por eso es que estaba... Ahorita lo vuelvo a colocar, disculpa. Sino que... A ver, ahora sí, discúlpame, no fue mi intención. A ver. Ya. Creo que ya ahora sí lo están volviendo a visualizar. Sí. Ya recibí el primer trabajo.
A ver, chicos, si vamos enviando. Chicos y chicas, vamos enviando para poder revisarlo, ver si es que si hay algunos ajustes que realizar. A ver, creo que ya tenemos 2. A ver, voy a salir un ratito de la presentación de la diapositiva para poder copiar lo que han enviado. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Ahorita voy a compartir los Tenía una trabajos. duda. Ya, te escucho. ¿Cuál es tu duda? Usted indicó que nuestro cuestionario de la evaluación continua empieza a las 7:45, ¿no? Sí. De la noche. ¿Y a qué hora se cierra? ¿A las 11:59 de hoy? No, del día 16. Del día 16. Ah, ya está bien, Miss. Muchas Sí, gracias. lo que pasa es que no en todos los sitios, por ejemplo, la internet está bien o se puede hacer uso de ella sin problemas, en horas de la noche, ¿no? O quizás a veces, en casa en la mañana hay
hermanos que están usando internet y no podemos usarlo nosotros. En el caso de las personas que son un poquito mayores, puede tratarse de hijos que estén recibiendo clases y que por ese motivo no puedan realizarlo por la mañana. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, es que les he dado una cantidad de días para poder hacerlo sin que se les presente contratiempos. Está bien, Miss, muchas gracias. Ahora sí, quería compartir. Vamos a ver lo que han enviado, los primeros trabajos que han enviado, sino que he tenido un pequeño problema al copiar. Ya, vamos a ver. Entonces, tenemos que dice Maradona es uno de los mejores jugadores de fútbol a nivel mundial. Él tiene una gran cantidad de admiradores en Argentina y el jugador argentino tiene una gran cantidad de admiradores en otros países. Asimismo, Diego es una persona polémica, pues en muchas ocasiones el deportista ha hecho declaraciones incómodas para incontables personas. Las declaraciones incómodas han hecho que se gane la antipatía de incontables personas. Por otro lado, él tiene un problema de adicción a la droga, por lo que Maradona está tratando de luchar contra la adicción a la droga, a pesar de las declaraciones incómodas y de la adicción a la droga, el futbolista sigue siendo un ídolo. Entonces, podemos observar que todavía aquí tenemos que realizar algunos ajustes. ¿No? En la primera parte nos dice Maradona es uno de los mejores jugadores de fútbol a nivel mundial. Este pronombre él debe llevar tilde. No se puede tratar de un artículo porque no acompaña a un sustantivo. Por lo tanto, sí es un pronombre, pero no lo puedo reconocer como tal cuando no lo tildo. Recuerden la tilde diacrítica. Él tiene una gran cantidad de admiradores en Argentina y puedo omitir todo lo demás y señalar otros países y en otros países. Y omito todo lo que va desde ahí hasta admiradores. Y se entendería el mensaje. Él tiene una gran cantidad de admiradores en Argentina y en otros países. Asimismo, Diego es una persona polémica. Correcto. Sabemos que cuando decimos Diego es el nombre de Maradona. Por lo tanto, es muy válido reemplazarlo por Diego. Diego es una persona polémica, pues en muchas ocasiones el deportista, no he vuelto a usar la palabra futbolista, y deportista sabemos que es jugador de fútbol, por lo tanto, usar ese hiperónimo es correcto. Ha hecho declaraciones incómodas para incontables personas, lo que ha hecho que se gane la antipatía de estos. Y no vuelvo a repetir incontables personas. Simplemente estoy usando la palabra estos o de ellos y evito redundancia. Por otro lado, él nuevamente, con tilde, tiene un problema de adicción a la droga. Y está tratando de luchar contra ella. Entonces, como ya mencioné que es adicción a la droga, cuando digo ella, sé que estoy haciendo referencia y estoy empleando lo que es una anáfora.
a pesar de las declaraciones incómodas y la adicción a la droga, el futbolista sigue siendo un ídolo. Podríamos considerar una enfermedad la adicción a las drogas y podría decir, a pesar de sus declaraciones incómodas y de su enfermedad, o simplemente poner y su adicción, el futbolista sigue siendo un ídolo. Entonces, tratemos de dar una revisada y hacer las correcciones. A ver, aquí tenemos otro. Maradona es uno de los mejores jugadores de fútbol a nivel mundial. Él, nuevamente sin tilde, debemos tildarlo, él tiene una gran cantidad de admiradores en Argentina y Carlos, la gran cantidad de fans en otros países. Asimismo, es una persona polémica, pues en muchas ocasiones ha hecho declaraciones incómodas para incontables personas. Las confesiones incómodas han hecho que se gane la antipatía de incontables personas. Por otro lado, también tiene un problema de adicción a la droga, por lo que está tratando de luchar contra la adicción a la droga, a pesar de las declaraciones fuertes y adicción a la droga, Maradona sigue siendo un ídolo. ¿Se dan cuenta? Todavía hay algunos ajustes que realizar. Vamos a ver. Maradona es uno de los mejores jugadores de fútbol a nivel mundial. Tiene una gran cantidad de admiradores en Argentina, así como en otros países. Asimismo, es una persona polémica, pues en muchas ocasiones ha hecho declaraciones incómodas para incontables personas. Estas han hecho que se gane la antipatía de ellos. Por otro lado, tiene un problema de adicción a la droga, por lo que está tratando de luchar contra ella. A pesar de las declaraciones incómodas y de la adicción a la droga, él sigue siendo un ídolo. Entonces, ahí tenemos algunos también ajustes que realizar. Entonces, no sé si es que tienen hasta ahí alguna duda. En esta diapositiva lo que vamos a hacer es suprimir información que es poco relevante o repetitiva. Según el Génesis, Adán fue creado del barro. Eva fue creada de la costilla de Adán. ¿Cómo podría expresar esta oración sin repetir fue creada? ¿Ella fue hecha? Ya, fue hecha. Podríamos eliminar la palabra fue y poner, según el Génesis, Adán fue creado del barro, Eva, coma, de la costilla de Adán. También Claro. puede ser o fue producida. Podríamos colocar, podemos suprimir, como me dice, que es lo que nos están pidiendo, elixis, ¿no? Según el Génesis, Adán fue creado del barro. Eva, de la costilla de él. De Adán. Claro, podría dejar de mencionar a Adán y podría poner y Eva de su costilla. Entonces, ¿no? Y sabemos que ese pronombre posesivo nos está indicando que se trata de Adán. En la segunda oración, ¿cómo podríamos ajustarlo? ¿Qué podríamos suprimir? Suetonio y poner él. En vez de suetonio poner él. Podríamos. Sí.
Te En escucho. vez de poner punto, ¿por qué no coma? Y es como Suetonio fue un historiador romano preferido por los emperadores, coma. Escribió la vida de los 12 Césares, sin poner él ni nada, solo una coma y se continúa, ¿no? Ya que así se daría a entender de quién está hablando. Claro, podemos colocar una coma y, como dices tú, se sobreentendería. Y también podríamos colocar una conjunción y. Ah, Suetonio también. fue un historiador romano preferido por los emperadores y escribió la Ujú. vida de los 12 Césares. Entonces, no, tenemos estas dos opciones: colocar una coma en lugar de punto, colocar una i en lugar de punto y escribir de corrido la segunda parte de la oración. En la tercera, Grey Agency, una de las mejores agencias de publicidad en el mundo, trabaja con marcas muy ambiciosas, con el fin de mantenerlas posicionadas dentro de la cultura popular. Grey Agency busca abarcar todas las plataformas y canales para lograr un mayor alcance de los consumidores. Ellos podría reemplazar Grace Agency. Podría, Así mismo busca abarcar. ¿no? Y miren, si colocamos asimismo, estamos conectando y ya no colocar, y podríamos colocar asimismo una coma, busca abarcar todas las plataformas y canales para lograr un mayor alcance de los consumidores. Y entonces También está, podrías, te escucho, a ver, como sí, otra propuesta. también podría poner, por eso busca abarcar todas las plataformas y canales para lograr un mayor alcance de los consumidores. Claro, también podríamos poner por eso. Se dan cuenta que podemos usar diversos tipos de conectores y mucho depende de nuestra intención o de lo que queremos expresar a través de la oración. Si lo que yo quiero es recalcar ¿no? y usar un conector aditivo o de adición, puedo usar asimismo. Si lo que yo quiero es señalar como que es una, o está buscando como una causa para explicar, entonces puedo, por eso, por ello, busca abarcar todas las plataformas. Entonces, mucho depende qué es lo que estoy expresando a través de lo que estoy escribiendo. Y aquí tenemos otro fragmento que tenemos que identificar dónde hay anáforas y catáforas. ¿Alguien que lea, por favor? Ya mis. Gracias. Ya. Son muchas las generaciones que han crecido de la mano de los personajes de Kino, donde la más popular y amada es Mafalda, la niña sabia y respondona, de ingenio punzante y dispuesta a hacer las preguntas más incómodas a los adultos. Este personaje había nacido para una campaña publicitaria frustrada, poco después de que publicase su primer recopilatorio, Mundo Kino 1963. Sin embargo, no fue hasta 1964 cuando se la pudo ver en una tira cómica. Desde entonces, la fama de la pequeña no dejó de disminuir hasta convertirse en el ícono que es hoy en día. La niña sabia, Ajá, sabia, de sabia. sabiduría. Sí, justamente aquí tenemos una palabra que es homófona, que hace referencia a la sabiduría que tenía esta niña. Entonces, ¿dónde podemos determinar si hay una catáfora o una anáfora? En Mafalda y la niña hay una anáfora mismo. Ya. Y antes de Mafalda, ¿habrá algo que nos haga referencia a ella? ¿En personajes?
Que es muy popular. La más popular. Ah, cuando Ujú. está anunciando que vamos a referirnos a alguien. Dice la más popular. Ese la hace Se refiere a Mafalda. referencia a Mafalda. Entonces, si la estoy anticipando, la estoy aludiendo antes de mencionarla, ¿qué figura era? Catáfora. Catáfora. Catáfora mismo. Sí. Catáfora. No, cuando Catáfora. la aludimos, o sea, la mencionamos a través de un pronombre antes de usar el sustantivo, es catáfora. una catáfora. Ujú. Entonces, hay una catáfora, donde la más popular y amada es Mafalda. ¿Habrá otra figura, otro elemento? ¿Habrá alguna anáfora? No, Misa, creo que no, porque Cuando menciona en la tercera versión este personaje. Ya, este personaje, como ya lo hemos mencionado antes, hemos mencionado a Mafalda, cuando hacemos referencia a través de este personaje, entonces estamos volviéndola a nombrar. Pero primero hemos dicho el sustantivo y luego hemos empleado otra manera de nombrarla, ¿no? Este personaje. Entonces, cuando tenemos primero el sustantivo y luego utilizamos otra forma para presentarlo, estamos frente a una Anáfora. 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 Sí, correcto, a una anáfora. ¿A qué hace referencia cuando dice sin embargo, no fue hasta 1964 cuando se la pudo ver en una tira cómica? Ese la pudo, ¿a quién está haciendo referencia? A Mafalda. A Mafalda Mafalda. mismo. No, está haciendo referencia a Mafalda. Hay también en la última oración donde dice la fama de la pequeña. Ahí no es un pronombre. La y fama. O te refieres. De la pequeña cuando dice. Ah, cuando dice la pequeña. Ya. Y en relación, aquí es otra forma de expresar, ¿no? Que hace referencia a Mafalda, ¿no? La pequeña. ¿Se dan cuenta que a veces están presentes las anáforas y las catáforas en un texto, pero que pueden pasar desapercibidas y sin embargo su uso permite tener cohesión en lo que estamos escribiendo? ¿Se han dado cuenta que a pesar de nuestro esfuerzo, quizás todavía tenemos que mejorar algunos aspectos en nuestra redacción? Y estas mejoras las vamos a lograr en la medida que escribamos, en la medida que revisemos una y otra vez los trabajos que vamos haciendo. Además, lo que quiero demostrarles cuando les pido que hagan en corto tiempo un ejercicio es que cuando hacemos las cosas apurados, con poco tiempo, las cosas no salen como las esperamos o como nos gustaría que salgan. Recordemos que para hacer un buen trabajo tenemos que revisar y corregir
lo que estamos haciendo. Redactar no es tan sencillo como parece. Quizás podemos decir, bueno, yo escribo desde que tenía 7 años, 8 años, cuando empecé a redactar, cuando me pedían que redacte oraciones. Sin embargo, este proceso exige mucho, mucha concentración, exige que tengamos todos nuestros sentidos puestos al momento de realizar el trabajo, exige compromiso. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente como conclusiones. La anáfora y la catáfora son recursos de cohesión que sirven para integrar las ideas en un texto. Ya sabemos en qué consiste cada una de ellas, ya sabemos por qué es importante. Cuando hemos hecho el ejercicio de Maradona se han dado cuenta que lo han tenido que sustituir por él, que han empleado su nombre, han empleado hiperónimos para mencionarlo nuevamente y que esté integrada a las ideas. Los recursos de cohesión que han aplicado hoy día los, ¿no? Anáfora, catáfora, e incluso estos conectores que han evocado del ciclo anterior para emplearlos y los signos de puntuación que han tenido presentes han permitido que se vea como algo integrado lo que estaban escribiendo. También hemos visto que la elipsis es un procedimiento que nos va a servir para evitar la repetición de palabras. Recuerden, la redundancia resta cohesión a lo que estamos escribiendo. Y si el contexto me permite comprender la idea, entonces ya no es necesario que yo la mencione. Sin embargo, si noto que sí es necesario mencionarlo, puedo emplear para ello sinónimos, pronombres. Puedo emplear, aparte de eso, adverbios. Y recordemos que cuando hablamos de los pronombres, no solamente existen los pronombres personales, tenemos los demostrativos, tenemos los posesivos, tenemos los numerales. Existen tantos tipos de pronombres que podemos emplear y que tenemos que tener presente cuando hacemos nuestras redacciones. Entonces, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta en relación a lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Me dicen que todo está claro. Recuerden que deben incluir en el texto que van a redactar, tienen que incluir anáforas y catáforas. Recuerden que nos piden que consideremos estos recursos de cohesión. Lo que les sugiero para el momento de la evaluación es que primero redacten el texto que van a subir. Sí, puede ser historia, puede ser algo informativo, puede tratarse de algo descriptivo. Ustedes escojan la intención comunicativa que mejor se les ajuste o más les guste. Ustedes escojan la intención comunicativa. ¿Puede ser narrativo? Sí. ¿Puede ser expositivo, descriptivo, argumentativo? Sí. No debe pasar de 40 líneas. Tiene que ser algo breve. Puede ser, miren, si su idea está completa en un párrafo,
Perfecto. Si consideras que necesitas más, escribir un poco más, no hay problema, pero cuiden su ortografía. Recuerden en qué casos acentuamos las palabras agudas, cuando acentuamos las palabras esdrújulas, ¿no? En el caso de las esdrújulas siempre, en el caso de las graves, cuando terminan en cualquier consonante. Ya, sí, lo que les estaba diciendo es que recuerden que dentro de la evaluación tienen que presentar un texto breve, creado por ustedes. Recuerden que si ustedes copian algo de internet, uno ingresa una palabra y te sale la historia o te sale la información. Entonces, que no sea un copia y pega, por favor. Porque ahí está en juego 10 puntos. Si se invalida esa pregunta, van a jalar la evaluación. Entonces, les estaba proponiendo que primero redacten para que luego abran la evaluación, empiecen a realizarla y solamente lo que han redactado, ya sea en Word, en el programa que tengan y que mejor manejen, lo copien en la evaluación. Y entonces, a ver, me dice, hay una pregunta por ahí, alguien levantó la mano. Oscar, te escuchamos. Parecía que había una pregunta. A ver, Fresia. Profesora, o sea que tenemos que hacer como un texto igual como la historia de Maradona. Puede ser de ese tipo, puede ser un cuentito breve, por eso, ustedes están en la libertad de crear el texto que más les guste, ¿no? Quizás por ahí hay alguien que tiene ya una historia que ha creado y la quiere compartir en la evaluación. Entonces, la cosa es que en eso que ustedes escriban, se tienen que ver lo que hemos visto a lo largo de las clases. Tiene que estar cohesionado, ser coherente. Mico, que tenga conectores, que tenga sin faltas ortográficas, todo eso, ¿no? Sí. Y que esté presente estos recursos que hemos visto hoy día. Entonces, como no veo que haya otra pregunta, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Cuídense mucho, por favor. Si tienen que salir, cumplan con los protocolos. Según se está viendo, están aumentando los casos nuevamente de COVID. Entonces, por favor. Sí, pónganle un título para saber si este título guarda relación con el texto. El examen ya está, desde este momento ya está disponible hasta el 16. Chicos, tienen otra clase, cuídense mucho y nos estamos reencontrando la próxima semana. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias por su Gracias, participación. profesora. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesora. Gracias, profesora. Cuídense mucho.